Para entender por qué el descubrimiento de 2026 es tan impactante, primero tienes que comprender qué es realmente Megido. Megido no es simplemente una ciudad antigua, es un tel, un montículo artificial formado por capas y capas de civilizaciones superpuestas durante milenios, donde cada estrato representa una época distinta. Cananeos, egipcios, israelitas, asirios, todos dejaron su huella allí. Pero hay una razón muy concreta por la que tantas culturas lucharon por este lugar. Megido se encuentra en un punto estratégico único, dominando el paso entre África y Asia, en la antigua ruta comercial conocida como la Vía Maris, lo que significa que quien controlaba Megido controlaba el comercio, el ejército y el destino de toda la región, y donde hay poder, hay guerra. De hecho, muchos historiadores consideran a Megido como uno de los lugares con mayor concentración de batallas documentadas en la historia humana. Una de las primeras ocurrió alrededor del año 1457 a.C., cuando el faraón egipcio Tutmosis III derrotó a una coalición de ciudades cananeas, y los relieves egipcios describen con detalle la estrategia, el asedio e incluso el botín, pero eso fue solo el comienzo, porque siglos después Megido vuelve a aparecer en un contexto mucho más oscuro. En los textos bíblicos, específicamente en el segundo libro de Reyes, 11 y 29 de noche, se menciona un evento clave, la muerte del rey Josías de Judá. Según el relato, el faraón Necao II marchaba hacia el norte y Josías decidió enfrentarlo en Megido, con un resultado devastador, ya que Josías murió en batalla, y con su muerte muchos creen que comenzó el declive definitivo del reino de Judá. Aquí es donde entra el misterio, porque durante mucho tiempo los historiadores debatieron si este evento ocurrió realmente como lo describe la Biblia, considerando algunos el relato exagerado o incluso simbólico, especialmente porque las fuentes egipcias apenas mencionan el enfrentamiento, pero en los últimos años eso empezó a cambiar, ya que excavaciones recientes en Megido han revelado algo inesperado, fragmentos de cerámica egipcia del siglo VII a.C., exactamente de la época en la que vivió el faraón Necao II, y no solo eso, también se han encontrado indicios de una posible presencia militar egipcia en la zona, algo que encaja de forma inquietante con el relato bíblico. ¿Coincidencia? Tal vez, pero hay más, porque el nombre Armagedón proviene del hebreo Ar-Megido, que significa literalmente monte de Megido. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, este lugar es descrito como el punto donde las fuerzas del bien y del mal se reunirán para la batalla final, no en un reino celestial ni en una dimensión simbólica, sino en un lugar real, Megido. Así que ahora detente un momento y piensa en esto. Un sitio con una historia comprobada de guerras constantes, un lugar mencionado explícitamente en textos antiguos y ahora evidencia arqueológica que podría confirmar uno de esos relatos clave. ¿Estamos simplemente reconstruyendo el pasado o estamos descubriendo las primeras piezas de algo mucho más grande? Porque si Megido fue escenario de una batalla que cambió el destino de un reino, ¿qué nos hace pensar que no podría volver a serlo? Y lo más inquietante de todo es preguntarse si las profecías no hablan de un futuro lejano, sino de un ciclo que se repite. Ahora que entiendes la importancia histórica y simbólica de Megido, es momento de entrar en el corazón del misterio. El descubrimiento de 2026, todo comenzó como una excavación más, con un equipo internacional de arqueólogos trabajando en uno de los estratos menos explorados del tel, en busca de rastros de actividad durante el período tardío del reino de Judá, sin nada fuera de lo común ni que prometiera titulares, hasta que apareció el primer indicio, fragmentos de cerámica que a simple vista parecían insignificantes, pero que al ser analizados revelaron un estilo egipcio inequívoco correspondiente al siglo VII a.C., la misma época en la que el faraón Necao II marchó hacia el norte y en la que, según la Biblia, el rey Josías murió en Megido. Pero esto era solo el comienzo, porque a medida que avanzaban las excavaciones surgieron más elementos inquietantes, restos de estructuras que no correspondían a la arquitectura local, objetos que sugerían logística militar e incluso indicios de lo que podría haber sido un campamento temporal, no una ocupación prolongada, sino algo mucho más específico,
una presencia militar en tránsito. Y es aquí donde la evidencia comienza a alinearse de forma casi perturbadora con el relato bíblico, ya que el texto no describe una invasión prolongada, sino un enfrentamiento puntual, un momento breve pero decisivo. Sin embargo, como en toda investigación seria, no todos los expertos están de acuerdo, y algunos arqueólogos sostienen que estos hallazgos podrían reflejar simplemente intercambio comercial entre Egipto y las ciudades del Levante, dado que la Vía Maris era una ruta activa. Pero hay un detalle que complica esta explicación: la concentración de estos objetos en un área específica dentro de un mismo nivel estratigráfico, ya que no están dispersos como cabría esperar en un contexto comercial, sino agrupados como si hubieran sido dejados allí en un momento concreto, posiblemente caótico, un momento como una batalla. Entonces surge una hipótesis que divide a la comunidad académica. ¿Estamos ante la primera evidencia física del enfrentamiento entre Josías y Necao II? Si la respuesta es sí, las implicaciones son enormes, porque significaría que uno de los episodios más debatidos de la Biblia no solo tiene base histórica, sino que ocurrió exactamente donde se dijo que ocurrió, pero también abre una puerta mucho más inquietante. Porque si este evento es real y Megido fue escenario de una batalla que marcó el inicio del fin para Judá, entonces la asociación de este lugar con el fin de los tiempos ya no parece tan simbólica, empieza a parecer intencional, y aquí entramos en un terreno aún más profundo, porque la arqueología no solo desentierra objetos, desentierra narrativas, y a veces esas narrativas nos obligan a replantear todo lo que creíamos entender sobre el pasado. Pero hay algo más, un detalle que pocos están mencionando pero que podría cambiarlo todo. Algunos informes preliminares sugieren que ciertos restos encontrados en el sitio muestran signos de destrucción violenta, como si hubieran sido abandonados de forma abrupta, sin tiempo para recogerlos, sin orden, como si quienes estaban allí no esperaran lo que iba a suceder. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda: ¿fue Megido simplemente un campo de batalla o el escenario de algo más grande, algo inesperado, algo que quedó registrado en la memoria colectiva como el inicio de un final? Porque si hay algo que la historia nos enseña es que los lugares no se vuelven simbólicos por casualidad, se vuelven simbólicos porque algo ocurrió allí, algo lo suficientemente poderoso como para ser recordado durante milenios. Ahora que conoces la evidencia, es momento de enfrentarte a la pregunta más inquietante de todas: ¿qué es realmente Armagedón? La mayoría de las personas lo asocia con una catástrofe global, el fin del mundo, una batalla apocalíptica entre fuerzas divinas y malignas, pero pocas veces se detienen a analizar el origen real de la palabra, porque Armagedón no es un término abstracto, sino que proviene del hebreo Ar-Megido, donde Ar significa monte y Megido ya sabes lo que es. Así que literalmente Armagedón significa el monte de Megido, un lugar físico, un punto en el mapa, no un concepto, y esto cambia completamente la perspectiva, porque en el libro del Apocalipsis, cuando se menciona Armagedón, no se habla de un plano espiritual distante, sino de un lugar concreto donde las fuerzas se reunirán. Sin embargo, aquí surge un problema fascinante, porque Megido no es exactamente un monte, sino un tel, una colina artificial, lo que plantea la pregunta de por qué el texto usa la palabra Ar, y mientras algunos lingüistas sugieren que podría tratarse de una construcción simbólica y otros creen que se refiere a la elevación estratégica del sitio, existe una teoría más intrigante que pocos consideran: que el término evolucionó no solo como referencia geográfica, sino como un símbolo acumulativo de conflicto. Es decir, que Megido no es solo un lugar, sino un patrón, un punto recurrente en la historia donde las tensiones alcanzan su punto máximo, donde imperios chocan y donde decisiones humanas desencadenan consecuencias irreversibles, algo que encaja inquietantemente con su historial, ya que egipcios, cananeos, israelitas, asirios y babilonios pasaron por allí, todos lucharon allí, todos dejaron algo y todos perdieron algo. Por lo que cuando el Apocalipsis menciona Armagedón, la verdadera pregunta es si está describiendo un evento futuro o utilizando un lugar real como símbolo de algo que ya ha ocurrido muchas veces, un ciclo, un punto de
Convergencia, un recordatorio. Además, hay una capa aún más profunda, ya que algunos estudiosos sostienen que el lenguaje apocalíptico no debe leerse literalmente, sino como una forma de codificar eventos históricos y políticos en lenguaje simbólico, lo que implicaría que Armagedón no sería una predicción del fin del mundo, sino una advertencia basada en el pasado, una advertencia que dice, esto ya ha ocurrido antes y puede volver a ocurrir. Y aquí es donde todo se conecta con el descubrimiento de 2026, porque si Megido fue escenario de una batalla real que marcó un punto de inflexión histórico, y ese mismo lugar fue posteriormente elevado a símbolo del fin último, entonces no estamos hablando de dos cosas separadas, sino de una misma narrativa vista desde dos perspectivas diferentes, historia y profecía, que tal vez no son tan distintas como pensamos, porque al final la verdadera pregunta no es si Armagedón ocurrirá, sino cuántas veces ya ha ocurrido sin que lo reconozcamos, y es precisamente en este punto donde entra otro elemento clave, porque hay momentos en la historia que pasan desapercibidos y otros que, aunque ocurren en silencio, cambian el curso de todo lo que viene después, y la muerte del rey Josías en Megido pertenece a esta segunda categoría, ya que para entender su importancia debes saber que no era un rey cualquiera, sino uno de los gobernantes más reverenciados del antiguo Judá, que según los textos bíblicos llevó a cabo profundas reformas religiosas eliminando ídolos, centralizando el culto en Jerusalén y tratando de restaurar la pureza de la fe, es decir, un rey que intentó cambiar el destino espiritual de su pueblo y que durante un tiempo lo logró, hasta que ocurrió Megido. En ese contexto histórico, a finales del siglo VII a.C., el equilibrio de poder en el cercano Oriente estaba cambiando rápidamente. El imperio asirio se debilitaba y Egipto, bajo el mando del faraón Necao II, intentaba llenar ese vacío avanzando hacia el norte. No con el objetivo de Judá sino más allá. Pero Josías decidió intervenir, y aquí surgen múltiples teorías, desde quienes creen que intentaba frenar a Egipto para preservar la independencia de su reino hasta quienes sugieren que actuó por lealtad a Babilonia, aunque existe una hipótesis más inquietante que conecta con todo lo anterior, que su decisión estuvo guiada por convicciones religiosas profundas, especialmente considerando que el texto bíblico menciona que el faraón Necao envió mensajeros advirtiéndole que no interfiriera porque su misión venía de parte de Dios, advertencia que Josías ignoró, marchando hacia Megido donde encontró la muerte, un hecho devastador que provocó lamentos públicos, duelo nacional y una sensación de pérdida que iba más allá de lo político, porque con Josías no solo murió un rey, murió una esperanza, y a partir de ese momento el reino de Judá entró en una espiral de inestabilidad que culminaría pocas décadas después con la destrucción de Jerusalén por Babilonia. El arrasamiento del templo y el exilio de su élite, es decir, la desaparición del mundo que Josías había intentado preservar. Si lo piensas detenidamente, el patrón es inquietante. Un rey justo muere en Megido. Su muerte marca el inicio del fin de su nación y ese mismo lugar, siglos después, es identificado como el escenario de la batalla final, lo que lleva a preguntarse si se trata de una simple casualidad o de una construcción de significado a lo largo del tiempo, ya que algunos estudiosos sostienen que la asociación entre Megido y el fin no nace en el Apocalipsis, sino precisamente aquí, en este momento histórico, cuando para quienes vivieron esa época, la muerte de Josías se sintió como el fin del mundo, no en un sentido literal, sino como el fin de todo lo que conocían, y es entonces cuando los seres humanos hacen algo profundamente característico, transforman esos eventos en símbolos, en advertencias, en memoria colectiva, lo que explica por qué siglos después al escribir el Apocalipsis se eligió Megido como escenario del enfrentamiento final entre el bien y el mal, no por azar, sino porque ya cargaba con un significado previo, reforzado ahora por el descubrimiento de 2026, que sugiere una presencia egipcia real en el momento exacto del enfrentamiento y apunta a una confrontación histórica concreta, lo que implica que no estamos ante un simple relato simbólico, sino ante un hecho real reinterpretado, amplificado y convertido con el tiempo en una de las ideas más poderosas de la tradición bíblica.
lo que nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Cuántas de nuestras profecías nacen en realidad de eventos traumáticos del pasado? Y aún más importante, si Megido ya fue el escenario de un fin que nos hace pensar que no podría volver a serlo. A lo largo de este viaje, has visto cómo un lugar aparentemente olvidado se transforma en el centro de una de las narrativas más poderosas de la historia, porque Megido no es solo tierra y ruinas, es memoria, es conflicto, es símbolo. Hemos hablado de batallas antiguas, de un rey cuya muerte cambió el destino de su pueblo, de textos que transformaron ese evento en algo mucho más grande, y ahora de un descubrimiento arqueológico que podría conectar todas esas piezas. Pero la pregunta final no está en las piedras sino en lo que significan, porque hay dos formas de ver todo esto. La primera es la más cómoda: pensar que Armagedón es solo un mito, que Megido es solo un sitio arqueológico, que todo esto pertenece al pasado y no tiene nada que ver contigo. Pero hay otra forma de verlo, una más incómoda, pero también más profunda. Entender que la historia no es una línea recta, sino un ciclo donde los mismos patrones, las mismas tensiones y los mismos errores se repiten una y otra vez, con imperios que se levantan, conflictos que escalan y decisiones humanas que desencadenan consecuencias irreversibles, y es ahí donde lugares como Megido se convierten en puntos donde todo converge. Por eso cuando escuchas la palabra Armagedón, quizá no deberías pensar en una explosión futura, sino preguntarte si ya estamos dentro de un nuevo ciclo sin darnos cuenta, porque si algo nos enseña la arqueología, es que el pasado nunca desaparece, permanece oculto esperando a ser descubierto, y a veces cuando finalmente sale a la luz, no solo revela lo que ocurrió sino también lo que podría volver a ocurrir. Ya que Megido ha sido testigo de guerras durante miles de años, ha visto caer reyes y desaparecer civilizaciones, y ahora después de todo este tiempo, vuelve a hablarnos, dejando una única pregunta en el aire. ¿Estamos dispuestos a escuchar?